Nauris. Bueno, Nauris es youtuber, ella es una cubana ¿cuánto llevas ya acá en Chile? 3 años. 3 Cumplí años. ahora justo 3 años en Chile. Gori, ¿se escucha? Perdón, que habla, Sí, yo creo que habla está bajito bajito, la ¿no? Nauris. Sí. Mira, Súbale que al estoy máximo controlando el un poquito. volumen. Porque si hay algo que tenemos muy mala fama acá los extranjeros en Chile es que hablamos alto. Gritones. Entonces yo me trato de comportar Dale. para no caer No, pero ahí. aquí no te comportes. Aquí habla Acércate. fuerte. No, no. aquí ya. Acércate al Oye, mi micrófono. amor. Aquí, Hágame azúcar. la mamá, chica. ¿Cómo usted puede gritar o no, Gori? ¡Azúcar! Caballero. No te preocupes. Va a Aparte de dejar los sordo acá. cubanos que están aquí, todos bienvenidos, Sí. porque Todos andan ahí. bienvenidos. Gracias. Así que Perdón, no, no te no vienen a hacer desmanes. No, claro, vienen a sumar. ¿Ya 2 años Sí. dijiste más o menos? 3 Tres. años ya en 3 Chile. años en Gracias a Chile. Dios. Oye, Nauris, ¿te puedo preguntar cómo llegaste? ¿Qué te hizo venir a Chile? ¿Por qué Chile? ¿Y porque cuándo Chile- fue tu salida real de Cuba y cómo Sí. terminas Claro, en en el Chile? fondo, un poco eso. ¿Cómo fue salir de Cuba hasta que llegaste acá? El ¿Qué pasó? éxodo. Sí, Claro. la verdad cuando me preguntan, estuve en ADN y me decían, no, cuando llegaste en avión, Nauri, yo, perdón. Yo llegué por la ventana, como dicen acá. Sí, claro. Digo, yo llegué de las formas menos convencionales, quizás de las más criticables, ¿no? Pero sí venía huyendo de una dictadura. Entonces llegó claro. el momento en Cuba en que ya hacíamos nuestro trabajo en YouTube y era una denuncia, era la batalla cultural desde Cuba. Nosotros grabábamos las filas que hacíamos para el gas, las tiendas en dólares cuando los cubanos no tenían nada, las tiendas en dólares sí tenían cosas. Toda esa falta de libertad, pero siempre había que plasmarla desde la realidad de Cuba, desde mis videos de cómo vivo yo, cómo Discul- yo vivo con 20 horas de apagón diario. Disculpe, Nauri, su edad, 36. 36 años. Ay, Claro, te tú ves mucho pudiste- más joven. Gracias, Sí, gracias. una baby. Ayer estaba grabando un video con unas niñas de 16 años en una academia de Santiago Foro, el cubano que le dio una medalla de oro a Cuba en los Panamericanos. Ah, ya, perfecto, sí. Y las niñas de la academia tienen 16. Y me decía, ¿qué edad tiene? Yo 36. Dice, ay, parece 28. Gracias. Gracias. Por ser su mamá ya. Es verdad, es verdad. Ay, Dios mío. Pero en Cuba comenzamos a grabar toda la realidad, toda la falta de libertad. Y ya eso nos trajo problemas. Sí, claro, Sí, porque problemas estaban bien con la visualizando lo que realmente policía. pasaba con el Exactamente. régimen y la O narcodictadura. sea, tú saliste de Cuba a Chile. Ese Sí. fue tu... Salí de Cuba hasta Guyana porque es libre visado para Ah, Cuba. Guyana. Chile no es libre visado. y de ahí conectaste a... Sí, de ahí fui hasta Brasil, después Bolivia, Camino a la Muerte, el desierto de Atacama, caminamos 3 horas y media bajo cero y llegamos acá. Y Ah, pero caminando, o sea, hiciste la Caminando. travesía Hiciste la completa. entrada... sí, cómo no, ahí Claro. escondiéndome de los carabineros, todo. Pero, Nauri, Porque acá, ¿qué? acá realmente tenemos un problema de migración importante, porque acá tenemos un refugiado político. O sea, Básicamente. hoy día ese es tu estatus Sí, en estoy Chile. en proceso de refugio. Ya. Dios permita que pueda pasar. Sí, ojalá. Sí. Estoy en proceso Sí. de refugio. Para ¿Qué eso estamos los dictaduras? medios para visualizar la situación tuya. Sí, Exacto. muchas gracias. Ojalá y pueda ser porque la verdad que yo quiero que Chile sea mi casa para siempre y de hecho lo he sentido así. Cuando uno viene de una dictadura es complicado a la hora, por ejemplo, de las pruebas, más que la vida de uno que se ve reflejada en mi canal de YouTube, porque Claro. la dictadura no es como acá que no sé, los carabineros te citan y te dejan una citación, así un papel, no, allá van a tu casa, te llevan esposado como si fueras un delincuente, Como el simplemente. señor ahí en Temucucuy Sí, anoche. por demostrar Nau- la realidad de Cuba. Nauri, te preguntaba tu edad y que saliste de Cuba hace poco. El año 2000 tú tenías 20 años, Ujú, hoy día estamos en 2026, ujú, perdón, 16 años. ujú. ¿Cómo no crees estábamos tú, bien. cómo viste tú el declive de Cuba en estos últimos 20 años? Uf, Porque tremendo. en los 90 Cuba mantenía cierto el financiamiento primero de la Unión Soviética, después de Venezuela, y después y ya la curva ya empezó a bajar. Sí. ¿Cómo viste tú la decadencia de Cuba, ya de lo mal que estaba a la realidad actual? Sí, es que yo nací en los 90, que ya fue cuando la URSS dejó de ser el sugar daddy de Cuba, Sí, pues. ya se fue, y yo nací en apagones.
Yo recuerdo que cuando yo aprendí a escribir mamá y papá, yo se lo enseñaba a mi abuela al lado de un candil y así lo escribí en una libretica en pura miseria. Y luego llegó Venezuela. Cuando llegó Venezuela con su petróleo, como que, hubo un despertar. Nunca ha sido una economía cultivada desde el propio gobierno, sino siempre desde alguien que abastecía, exactamente, que el gobierno se ponga como parásito, en este caso Venezuela. Y digamos que hubo un tiempo mejor. Pero nosotros crecimos sin internet, sin saber cómo era el mundo. Entonces Fidel Castro era un psicópata. Él secuestró todo un pueblo, nos quitó el internet, los medios de comunicación eran solamente del gobierno. Entonces lo que nosotros veíamos era Estados Unidos es el culpable, estamos mal por Estados Unidos, resistamos porque este es un país libre. Al revés o totalmente contrario a todo lo que es en Latinoamérica, somos un ejemplo, y nosotros nos creíamos eso. Se creía en ese cuento panfletero comunista. Yo me lo creí, y todos nos lo creíamos porque no teníamos... Por tu generación, la gente que tú dejaste, tus amigos, ellos están comprometidos con la revolución, el dogma se les metió en la cabeza. ¿Cómo es la realidad de tu generación allá, los que quedaron? Mi generación, la mayoría ha migrado. Llegó el momento en Cuba en que ya no tenía mis amigos de la infancia, ya no tenía nadie porque se fueron. Exactamente. Claro. En Cuba, digamos, recién aprobaron que fueran legales las MIPYMES, pero que más bien son testaferro el gobierno hace, no sé, 3, 4 años. Hasta entonces era el gobierno. O sea, en Cuba hoy día deben haber niños y viejos. O quizás ni tantos niños. O sea, significa que la generación que sí cree y defiende el castrismo, por decirlo de cierta forma, es la generación de tus papás, más o menos. Exactamente. Y en la generación joven ya no se cree este cuento y está desde afuera peleando, por decirlo así. La mayoría de los jóvenes ya saben que es una mentira el gobierno. ¿Y qué hacemos? Antes que se nos pase la juventud, pues emigramos y nos vamos a buscar oportunidades. Pero la generación, como dices, de mis padres, ya digamos generaciones antes... Antigua. Creyó toda la vida en eso y hoy le cuesta entender que fue una mentira. Entonces se sienten mejor diciendo, no, de verdad Estados Unidos es el culpable, antes que asumir que viviste una mentira y que aunque ya tenga cierta edad, nunca es tarde. Es más fácil, como dice el dicho, es más fácil engañar a una persona que convencerla de que ha sido engañada. Exacto. Sí. Porque eso es mucho más duro. Si a veces envían, digamos, las ayudas estas que ha enviado a Cuba, las que envió el gobierno pasado, y decimos, sí, a ver, supongan que distribuyen la ayuda de alguna forma que le lleguen, no sé, ancianitos y así. Pero a veces estás ayudando a un ancianito comunista. Alguien que cuando va a Díaz Canel dice, ay, yo me erizo, yo estoy feliz, mi presidente por aquí. Y aunque sea una persona mayor, no quiere decir que es una buena persona. No, claro. Entonces esas ayudas ayudan al régimen, no ayudan al pueblo. A mí una cosa que me sorprendió mucho, yo estuve en Cuba el 2019. ¿De verdad? Sí, estuve en La Habana y estuve en Varadero, típico. ¿Contexto turístico? Sí, turístico, pero lo que pasa es que cuando murió Fidel, como que me arrepentí de no haber ido nunca a Cuba. ¿Ya? Como que dije, pucha, me hubiera gustado conocer esa Cuba de Fidel, digamos, porque yo dije, no, yo no quiero nada con esto, no les voy a ir a dar plata, qué sé yo. Yo pienso lo mismo. Pero por una cosa también, en realidad. Claro, una cosa de testimonio histórico, mirándolo en retrospectiva, digo, pucha, igual hubiera sido como haber visto de primera fuente, más que por lo que te cuentan. Bueno, ya estaba Díaz Canel el 2019, pero sí me llamó mucho la atención que yo me quedé en la casa de una señora que que no son hostales, sino que son habilitados por el gobierno para recibir gente. Ah, qué bien. Y ella, no me acuerdo si se llamaba ya, Anita, da lo mismo, defendía todo este régimen, me decía que el ministro vivía al lado de su casa. Me decía, mira, ahí vive el ministro. Tiene una casa que tú decías, ahí no vive el ministro. Bueno, pero ella decía que sí. De la foto, por ejemplo, de la hija de Chávez andando en un yate. No sé si ustedes se acuerdan de la hija de Chávez que andaba en un yate. Ya. Bueno, yo le digo a esta señora, le pregunto, oiga, pero ¿y esta foto de la hija de Chávez que estaba en un yate ahí paseando en Estados Unidos con los dólares? No, me dice, esos son inventos de la prensa imperialista que los hacen con máquinas. Ellos tienen máquinas para fabricar fotos falsas para dañar al régimen. Y yo, impactada, no podía creer lo que me estaba diciendo. Yo me hice la tonta que yo no sabía y no entendía nada, obviamente.
Yo, mire, o sea, son fotos falsas. Sí, ellos tienen máquina con tecnología para hacer esas cosas. Estamos hablando del año 2019. Imagínate. Hace 7 años. Sí. Y es verdad que el gobierno nos trata como tontos, porque si hay algo que tienen los gobiernos comunistas, es precisamente lo que dices, al pueblo nos tratan como tontos, pues saben que estamos maniatados, no podemos hacer nada. Les conviene, porque estén como ignorantes. Viajaba, ella tenía libre tránsito, ella podía salir de Cuba, volver a entrar. Y lo elegía. Y elegía quedarse. Claro, y ella me decía que vivía súper bien, que ella viajaba, no tenía ningún problema, que todas esas cosas eran mentira, que en verdad el gobierno era lo más maravilloso que había. Yo estaba embaucada. Es que no podía creerlo. Es que en su casa había de todo, ojo. Exacto, hay dos comunistas. Uno, el idiota fanático, el que sigue porque... Escuchen los zurdos. Porque... Ahí a la cámara, Nauris. Dos tipos de comunistas. El idiota fanático que sigue ya a sus líderes. Estos son mis líderes, hagan lo que hagan, yo voy a estar con ellos. Y el otro, el que se beneficia, como esa señora, que de algún modo ella se beneficiaba. Ella salía del país, que no es fácil en Cuba salir, regresaba, y si regresaba era que ella estaba bien. Me imagino que tenía sus conexiones viviendo al lado del ministro, supuestamente, y por eso. Sí. Claro, y que ella había estado con los capitanes de la revolución, que eran sus amigos. Claro, ella era de la élite castrista. Sí, se vanagloriaba de todas sus buenas conexiones con el ministro y con el gobierno y con todo desde los inicios de la revolución. Y escucharla como, por Dios, yo ¿dónde puso su cerebro, señora? Yo me sentía en una película, te juro por Dios, porque yo, claro, vi la parte de La Habana donde están los Lexus, los Mercedes-Benz, qué sé yo, que es la parte donde están los hoteles bonitos, ¿cómo se llama? Los diplomáticos, la embajada, y a la otra Habana donde está lleno de basura. Yo viajé en guagua, yo me movía en la guagua, que es la micro. La guagua, sí, dice la guagua, como en Cuba. Y esperando a qué hora llega, bueno, no sé, cuando llegue, toda la gente esperando, corriendo, subiéndose, apretados unos con otros. Y hubo cosas muy bonitas también que me llamaron la atención. Por ejemplo, dentro de la guagua, pese a estar todos apretados, yo traumada acá con Chile, pues yo así obvio, cuidándome claro. el chastero, así como que nadie me toque y nadie te toca. Bueno, ¿ves? Bueno, pero yo lo vi muy Tuviste suerte. Tuviste suerte. No, sí, viajé varias veces, estuve ahí 2 semanas y viajé varias veces. Y veía a la gente muy respetuosa, se respetaba, por ejemplo, el asiento donde van los niños, un sector especial que hay para las mamás embarazadas o con niños. Y las guaguas, los bebés, los niños chicos, iban pasando de mano en mano para que los sentaran. Sí, es verdad, un bebé puede pasar como que de mano en mano. Sí. Porque hay un sector dentro de la micro que es para los niños o para señora embarazada o para tercera edad. Entonces, claro, el que se sube, porque van apretadísimos, si son latas de sardinas, como el metro en hora punta, ¿cachai? Porque la micro pasa a cualquier hora y todos aprovechan porque si no, no saben cuándo pasa la siguiente. Y la guagua que se subió con la última mamá al final va pasando por todas las manos hasta que la gente esté sentada y las llevan ahí. Wow. Me voy a bajar y les devuelven la guagua y todo ahí, los niños pasando. Sí, es verdad, uno le dice, ¿quiere que le lleve al niño? Y te pasan el niño y tú lo llevas en las piernas. De nada conoces al niño, pero lo llevas en las piernas. Wow, así confiado. Sí, y eso lo encontré muy bonito, como que había un alma de pueblo social. En el buen sentido. Sí, me gustó mucho eso. No de como inocente, digamos, como puro, y como sin decían, maldad. Nosotros amamos nuestro país, y nunca se me va a olvidar, amamos nuestro país, pero odiamos a nuestro gobierno. Sí. Y me lo decían así como callado. Obvio. Nauri. Es que hay que decirlo bajito porque si no puedes ir preso. O no está lleno sapo. No sabéis quién te escucha. Pues, eres extranjera, pero puede ser que el gobierno esté trabajando para el gobierno para sacar información. Contagiante. Entonces uno está como, sí, que viva la revolución. Pero por dentro dicen, no. Nauri, que viva, pero lejos. Sí, lejos. Qué a espanto. mí me interesa cierta cotidianidad del Cuba del día de hoy. Tú dices que ya hay una gran parte de tu generación se ha ido. Pero los que quedan, ¿cuáles son las oportunidades laborales que hay? ¿Qué es lo que hace un joven de, no sé, de 20 años en Cuba, 20, 30 años, que debería estar inyectado en el mercado laboral? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿En qué puede trabajar? ¿Las mujeres qué hacen? ¿Cuál es el escenario hoy día actual de la gente que queda en Cuba?
Pero antes, déjame hablarles de nuestros amigos de Neuromed Lab, que es un laboratorio que produce y desarrolla en Chile suplementos 100% naturales basados en evidencia científica, siendo una alternativa distinta en el amplio mercado de los suplementos que se ofrecen hoy en día. Especializados tanto en el área cognitiva como física, Neuro 300 por su lado ayuda a la neuroplasticidad, enfoque, claridad mental, memoria y funciones cerebrales superiores a lo largo de los años. Y Tau Plus es un suplemento que potencia la utilización del óxido nítrico para mayor potencia física, líbido, deseo y vigor, tanto en hombres como en mujeres. Nuestros productos cuentan con materias primas probadas y certificadas y pueden ser adquiridos a través de Mercado Libre sin necesidad de receta médica, con despacho gratis a todo Chile sin ningún costo adicional. Para más información entra a neuromedlab.cl. Neuro 300 y Tau Plus, potencia natural y cerebral y física basados en evidencia. Es una desesperanza terrible. Como dices, los jóvenes lo único que pueden hacer es sentarse en su casa, en el mejor de los casos. Si no, digamos, entran la delincuencia también, pues la miseria trae Escuchen, eso. zurdos, escuchen, esta es la verdadera Cuba. Así es el comunismo, la miseria comunista. Perdón que te interrumpa, Cuba, me da rabia. No, sí, pero es verdad, empiezan, no, pero tienen educación gratis. Digo, sí, educación gratis, pero en un país... ¿Qué? No, pero en un país donde los niños no están yendo a la escuela porque no hay electricidad, porque no hay libros, porque hasta los maestros han emigrado. Entonces, ni siquiera los niños están yendo a la escuela. Se quedan en sus casas aprendiendo que no hay electricidad para ver, aunque sea tener algo por internet. Nada, tú dices Nada. que hay 20 horas de apagones. 20 horas de apagones. La poca comida que hay se echa a perder. Imagínate. Entonces los jóvenes simplemente están tratando de ahorrar el poco dinerito que se pueda, porque ahorrar es complicado, para irse un día de Cuba. O si no, entran a la delincuencia. Antes en Cuba, digamos, quizás antes de pandemia, uno salía mujer sola, caminando 2 de la mañana por la calle y no te pasaba nada. Porque es verdad que éramos un país, pese a la dictadura, es que era una burbuja. No sabíamos lo que estábamos viviendo en realidad. Teníamos el síndrome de Estocolmo, teníamos ahí nuestro secuestrador y le agradecíamos el pan diario, todo era como, ay, qué bueno que el gobierno nos vende un pan diario. Era ese síndrome de Estocolmo lo que teníamos, vivíamos presos y no lo sabíamos. ¿Y cuándo te empezaste a dar cuenta? Con mi canal de YouTube, cuando comencé primero, yo estudié psicología y empecé a hacer videos de psicología y tal, pero ya después dije, ay, voy a grabar mi vida diaria como blog. Y me di cuenta que había mucha censura para grabar mi vida diaria. Que el hecho de ¿A qué nos referimos con censura concretamente? No puedes grabar, por ejemplo, si grabas la fila que uno hace de una semana. Llega un sapo. Cuba, cuando una semana haciendo la fila para comprar el cilindro de gas licuado, ya uno está hablando mal de la revolución, porque estamos exponiendo al mundo las carencias que tenemos. Y supuestamente, según ellos, nuestras carencias se resuelven en casa. El mundo la ropa no tiene sucia que saber. se lava en casa. Exactamente. Muy fresco. Entonces, una semana esperando la fila para tener gas, para tener lo que sea, cualquier cosa. Es el paraíso comunista que hablan estos zurdos. Pero, pregunta, esto se hace, y es para entender, porque por ejemplo, yo como turista, yo pude grabar todo, o sea, nunca para mí hubo problema, pero a mí no me dijeron nada, pero ¿por qué a los cubanos que viven ahí sí, pero a los turistas no? Porque al final los turistas somos los que más posibilidades tenemos de salir y contarle al mundo, po. Es que nos tienen en realidad coaccionados, porque por ejemplo, las personas que hablaron contigo, la señora de la casa de renta habló abiertamente a favor del gobierno. Y cuando hablas abiertamente a favor del gobierno, ahí tienes libertad de expresión, ahí sí la tienes. Pero si no vas a hablar a favor del gobierno, como pasó con la otra persona, que te decía que no estaba de acuerdo con el gobierno, pero eso es como bajito, voy a ver, uno evalúa a la persona. Entonces cuando vas a Cuba, dices, pero si el pueblo está de acuerdo con lo que está pasando. Claro, porque no podemos hablar. Entonces estamos con la boca callada, sin que haya una persona al gobierno al lado, pero crecemos así, guardando silencio, hablando bajito. Y es algo cultural, digamos, nacemos con eso. Con no poder hablar del gobierno, porque sabemos, ahí en Cuba, un señor que fue preso porque soñó que había matado a Fidel Castro. Soñó, lo contó, y los vecinos, que son los mismos sapos, claro, porque ellos no tienen tanta seguridad del Estado, nada de eso.
Ya ellos lo dijeron y lo llevaron preso. El hombre no sé con cuántos años, como 8 años, algo así, preso por soñar que había matado a Fidel Castro. Soñar. Wow. Ay, Mejor señor. no les cuento los sueños que yo tengo a los cubanos. Porque me van a mandar a Corea del Norte. El paraíso comunista que paraíso. tanto se jactan estos zurdos de extrema izquierda. Y Por eso- soñar que caía la dictadura, el gallo se fue preso. Se imaginan. Y acá viven diciendo, ay, no tenemos libertad. Y Ridículo. hablan lo que quieran. No sé Sí. cuándo estaba el Boris, ahora de Kass. Y lo dicen con libertad y nadie se los lleva preso. Valoren porque lo que en tienen. realidad es libertad de expresión. Sí, claro. Tal Acá, cual. lo que pasa es que acá en Chile nos falta valorar lo que tenemos. Nosotros somos muy críticos con nuestro país, con nuestra salud, con nuestro transporte, con todo, ¿ya? Y efectivamente le hace falta muchas mejoras, pero también debemos recordar y destacar de que somos uno de los países más estables de toda América. Sí. Mucha gente que sí. viene de afuera nos ve a nosotros y nos admiran Como el referente. país que tenemos y lo toman como referente. Señores, acá hay libertad. Sí. Acá hay libertad. Valorémosla y cuidémosla. Así Sí, es. lo que también siento que si el chileno tiene esa libertad precisamente es por decir cuando algo no le gusta y cuando algo le gusta. Eso precisamente es libertad. Sí, lo que pasa es que, claro, Bueno. tenéis también toda una generación que se crió con todo. Claro. Si eso al final del día es todo. O sea, recordemos, previo al 70, los niños no tenían zapatos. O sea, la gente Sí, po. no tenía zapatos. Y por eso nació un dicho que yo lo encuentro espantoso, ya horrible, pero después salió de la primera generación con zapatos. Porque efectivamente después del repunte económico que se logró con el gobierno militar, la gente se pudo comprar zapatos, algo muy básico. Y de ahí en adelante todo fue crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que los cabros que tienen 20 años, hoy día 22 años, crecieron con zapatos, con comida en la casa, con electricidad. Básicamente con un los techo, que nacieron con todo. con todos los beneficios del progreso del libre mercado fueron los que salieron a las calles a tratar de eliminarlo Exacto, todo, a contar que todo exacto. estaba malo Claro, cuando porque les tuvieron falta, porque no se podían oportunidades comprar que dos ni sus- zapatillas Nike en vez de una. Claro, cuando tuvieron oportunidades que ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos tuvieron. Exactamente. El chiste No, se y cuenta solo. Tiene mucha razón el Gori en lo que dice, si al final es valorar lo que tenemos. Y efectivamente, siempre van a faltar cosas. Tú te puedes ir a Obvio. Suiza y te van a faltar Exacto. cosas. Sí. Pero tienes que mirar lo que Claro. tienes en comparación con los Lo que últimos dices tú, 50 años. Lo que dices tú, en Mónaco van a haber hueones quejándose. ¿Cachai? Es que acá Sí, claro. en Chile, hasta lo más mínimo, por ejemplo, nosotros llegamos, ya estamos en el Cefam, vamos a hacer una fila o en una farmacia, fila, digamos, de 5 personas, no fila de días. De ni 10 nada así. minutos, 20 minutos. Exacto, y a lo mucho, yo creo que nunca he hecho una fila así larga en Chile. Y uno llegaba y veía a la gente y uno decía, bueno, ¿y cómo hago? Pregunto el último. Porque en Cuba tú llegas a una fila y dices, último, y sale uno, no, yo voy atrás de acá del pullover de raya. Y uno no veía eso, uno dice, pero bueno, y aquí como la gente, tratando de ser educado. Y tienen una cosita así, que hay un numerito, numerito. tomas el numerito, el papelito, y con eso tú haces tu fila y no tienes que estar preguntando, todo está organizado. No hay nadie, por lo general, intentando adelantarse en la fila. Por lo general, Ah, el sí, igual chileno hay- es muy igual hay viejas adelantado. Pero bueno, muy En educado. todas partes, pero, Entonces uno dice, en pero es un Cuba sistema que funciona en Sí. el fondo. funciona. claro. Y uno dice, en Cuba no hay papelito para hacer Ese eso, en detalle primer mínimo. lugar. Claro. Ni siquiera la cosita cuando se rompa ya más, nunca se arregló. Es que eso yo nunca lo vi. Yo llegaba y cogía mi papelito y yo, oh, qué buena, qué tecnología. Nauris, hay hartos mitos, o no sé si mitos, o cosas que giran en torno a la realidad cubana, que a nosotros nos llaman la atención y que alguna gente dice que son mentiras respecto al tema de la alimentación. Yo el otro día vi un video de un chico que decía de que agarraban pedazos de tela, los alineaban y lo comían como bistec, que está este cuento de las pizzas con condones. ¿Cómo el tema ese de la alimentación hoy en Cuba es real, estas cosas que se dicen, y cómo está la cosa actual? Creo que están con unos índices de desnutrición altísimos, casi africanos. Sí, la alimentación siempre ha sido un tema en Cuba. Acá yo prácticamente desayuno, almuerzo y como, casi nunca meriendo porque yo me lleno cuando como. Y allá era como que, ay, no hay una meriendita por ahí, porque tener una merienda es un súper lujo. Pero sí, durante los 90 se comenzó a alinear, por ejemplo, una frazada de limpiar el piso, se alineaba.
de algodón, 100% algodón. Exactamente. Bueno, no sé cuánto. Sí. No éramos tan Sofisticados. Sí. No había análisis lo fuera. Claro, no, porque Lo no que sea fuera. un material sintético que te vaya a contaminar. Que yo creo que va No, lo pero mismo eso, eso, yo Guille. Sí. realmente no sé. Yo creo que más las frazadas como por la textura, me imagino. Y se aliñaba y se hacía como un bistec. Pero espérate, ¿y se comían las Se fresas? comían. Yo no po. comí, la verdad, en mi casa. Yo recuerdo que yo comía como un agua de frijoles, de poroto, y era casi mi comida diaria. Con adentro como algo de harina, le echaba a mi mamá, pero la carne complicada, eso no. Pero no nos engañamos, como que si había un poquito de frijol así, se hacía para toda la familia. Con eso comíamos, pero sí mucha gente hizo lo de aliñar la frazada. Por ejemplo, lo de las pizzas era derretir el condón y se le echaba dentro de la pizza y era como queso. Pero gente también escrupulosa, ¿no? Que se lo vendía a otro. Pero fueron cosas que sí se hicieron. El fregar o lavar la loza, lavar con la ceniza de la leña, porque no había detergente. Yo, por ejemplo, me lavaba el pelo de niña con detergente, no sé, el detergente de polvo. De ropa. De ropa, lo echábamos un poquito de agua y me lavaba la cabeza con eso, con detergente de ropa. Y hoy la alimentación es complicada también. ¿Qué pasa? Que hoy hay MIPYMES que venden los alimentos muy caros. Digamos, un cartón de 30 huevos es un salario mínimo en Cuba. Es como que un cartón de 30 huevos valiera 500 y tantas lucas, exactamente. Y la alimentación es bien complicada, por eso muchas madres, por ejemplo, intercambian leche por otros alimentos, los niños no toman leche. El tema de la prostitución es tan real como se dice, Sí, el como tema no. del turismo sexual, de los Sí. ingleses, han hecho documentales sobre el tema. Y es que, digamos, la prostitución es barata. Porque, digamos, una madre que tiene un niño dice, ya voy a salir esta noche al parque a ver si hay algún turista. Y esa noche, aunque no lo haga todos los días, se prostituye ya, para conseguir dinero. Entonces, muchas veces van los turistas y dicen, no, mujeres bonitas, pero baratísimas. Y pasa eso. Tristemente, con la miseria también aumenta la prostitución. Qué Y ahí la espanto, culpa también es del cliente. Por supuesto. Cuando tú te Sí, aprovechas de la claro. miseria de otro Sí. ser humano. Yo lo cual recuerdo haber es visto un documental miserable. sobre el turismo sexual en Cuba, específicamente en turistas ingleses, tipo, no sé, jubilados con una Muchos buena jubilados, jubilación, que muchos se iban jubilados. 3 meses a Cuba a putear. Sí. Y era una cosa, pero les da lo mismo edad, lo que sea. Era una cosa realmente sórdida. Por ejemplo, en Las Tunas iban muchos italianos. Eran todos viejitos jubilados. Tú lo veías ahí que un diente que le faltaba. Y ahí se iban al parque. Una no podía sentarse en el parque porque enseguida iban a proponer. Como que, oye, ya. Sin una andar con ropa no provocativa ni nada. Muy normal. Sí, muy normal. Porque así, se Pensaban que prostituyen. todas son prostitutas. Exactamente. Y además ellos obviamente van porque otros le dicen. Claro. Claro, Dice, por supuesto, ya, anda la esta plaza. prostitución es Claro. Y es que, y además que el gobierno te hace pensar todo como prostitución. Por ejemplo, las empresas son del gobierno. Y muchas empresas te niegan el que trabajes con ellos. Si, por ejemplo, tú fuiste un día a una casa de renta con un extranjero, te acostaste, digamos, aunque no te estuvieras prostituyendo, no sé, se gustaron, fueron. Y ellos recogen esa información, van por las casas de renta. Y después cuando vas a buscar un trabajo, te dicen que no porque estuviste con un extranjero. Ya, te tildan de prostituta, aunque no lo haya sido. Y eso pese a cierra esta, más puertas de las que ya Exactamente. tenían pese cerradas. a esta claro. apertura que hay de esta como, porque tengo entendido que el Qué tema de la espanto. sexualidad en Cuba es algo muy libre, no hay tantos tabús como en la sociedad más como la chilena. Pese a eso, son discriminadas las chicas que ejercen la prostitución. Sí, a la hora de tener un trabajo con el gobierno, obviamente sí. Porque es que todas las empresas son del gobierno. Claro, Sí, claro. Sí, no hay entonces incentivo privado. hasta el otro día el trabajo independiente estuvo satanizado. Mi papá, cuando yo era niño, él vendía maní, rositas, así los cucuruchitos, Ujú. iba vendiéndolos. Y cuando en el aula decían, no, levanten la mano los cuenta propia, que se le dice a los independientes. Yo levantaba, mi papá lo era y era como la única en el aula. Y eso era como una vergüenza, el decidir trabajar tú independiente
y no trabajar para el gobierno porque se supone que tú... como una falta de respeto para el gobierno. Tú deberías dedicar tu esfuerzo al gobierno, no a tu trabajar independiente. Y eso en Cuba fue así hasta hace pocos años, digamos hace 10 años, no sé, 15. Yo levantaba la mano y ya era la única. Era una vergüenza ser independiente. Porque es el control también. Mientras es el eres control, independiente, por supuesto. Necesitas menos gobierno. Qué espanto, qué impotencia, qué rabia que me genera esto. Es increíble porque me emputece realmente.